En este video te voy a enseñar una entrada bastante espectacular que dejarás a todos con la boca abierta. Yo soy Juanjo y bienvenidos a un video más. Si tú eres de los que están viendo últimamente mis videos, sabrás que estamos dando unos ligeros tips para que puedas mejorar tu edición o unos truquillos. Esta intro con el efecto está basado en otro efecto o en otro estilo que se llama fotograma congelado. Por lo regular lo ponen como que en los promos de las películas o en algunas ocasiones en las películas como tal para hacer la presentación de los personajes. Así que la verdad es que si tú la piensas utilizar, fíjate bien cómo lo vas a hacer y qué estilo le vas a dar, porque de verdad que se ve chulísima. Eso se vio muy raro. Eso fue muy raro. En otro video te enseñaré cómo puedes aprovechar este mismo efecto, este mismo recurso para hacer otras cosas bastante geniales. Este tipo de material te va a servir muchísimo para la retención de la audiencia en tus proyectos, así que no nada más es este. Vete a este video porque de verdad que ahí te dejo unos cuantos tips para que mejores aún más tu retención. Como te lo he dicho en mis otros videos, la verdad es que existen otros mecanismos, pero yo te enseño el más sencillo, el más práctico y el más fácil que vas a poder aprender para que lo puedas hacer rapidísimo. Y aquí lo vamos a llevar a cabo y te voy a enseñar de principio a fin, ya sabes, nada más ten un poquito de paciencia y vámonos a la computadora. Lo primero que vamos a hacer es colocar el clip que vamos a utilizar. Nos vamos a ir hasta el final o al fotograma que nosotros vayamos a seleccionar como último. Y aquí le vamos a dar cortar. Una vez que lo cortamos le damos clic derecho a nuestro mouse y nos vamos a la opción donde dice añadir congelar fotograma. Y una vez que ya lo tenemos congelado podemos agrandarlo lo más que nosotros vamos a necesitar y vemos que ya no se va a mover. En el último fotograma lo congela absolutamente ya todo el video y lo podemos estirar hasta donde nosotros vayamos a necesitar. No te preocupes si te queda pequeño para lo que vas a necesitar, más adelante te voy a enseñar qué es lo que puedes hacer. Vamos a duplicar utilizando Alt y el botón derecho del mouse y lo ponemos hacia arriba. Ya que tenemos duplicada nuestra capa, nos vamos a ir a efectos y en efectos vamos a utilizar máscara. Para la máscara vamos a ocupar nuevamente la plumita como en videos anteriores y vamos a seleccionar el contorno de nuestra silueta o del personaje que vamos a utilizar. Yo porque utilicé el modelo más barato que encontré, entonces pues no me quedó tantas alternativas. Vamos a seleccionar toda nuestra silueta. No te preocupes si te queda un poquito chueco, después lo puedes corregir con tiempo, pero mientras vamos a adelantar todo este proceso. Si lo quieres ajustar detenidamente, te vas a esta opción, le das en el zoom porcentaje mayor y empiezas a detallar más profundamente lo que es tu máscara, procurando, obviamente, mira aquí por ejemplo me falla la oreja, entonces vamos a tener que corregirlo. ¿Okay? Para que se note las diferencias de la capa y sobresalga aún más el personaje, le vamos a colocar el efecto de desenfoque gaussiano a la capa de abajo y lo vamos a adecuar a lo que tú consideres que se vea bien. El chiste es que todavía agarre forma lo de atrás, pero que sobresalga el personaje. También le vamos a colocar el efecto de blanco y negro, o si tú le quieres manejar un color en particular, bueno, ya es tu decisión, pero en este caso vamos a utilizar blanco y negro. Si sientes que esto es muy complicado, vamos a relajarnos y te invito a que te suscribas, porque si llegaste hasta aquí es porque te está gustando y sigues interesado en este contenido. Así que suscríbete y activa las notificaciones en todas para que cuando suba un video tú te enteres luego. Y sobre todo comparte este video, comparte. Ya después de este respiro, ahora sí, vamos a seguirle. Ya que terminamos de realizar nuestra máscara, que a lo mejor tardas un poquito, a lo mejor no, a lo mejor eres rápido, le vamos a dar un clic derecho a la capa que duplicamos y le vamos a dar en anidar. Le vamos a colocar un nombre, en este caso pues yo le pongo el nombre que pues ahí viene por default, porque pues no vamos a utilizar otras capas, entonces simplemente le damos en aceptar. Ya que tenemos nuestra capa anidada, ahora viene otra parte. Vamos a buscar el efecto que se llama sombra radial, lo vamos a arrastrar y vamos a ponerle un color blanco.
Puesta la sombra, le vamos a estar moviendo para que quede como si fuera nuestra silueta. Vamos a adecuarlo a la izquierda, derecha, arriba, abajo, de acuerdo a como nosotros estemos posicionados. Pero lo que sí es que debe de quedar como si fuera nuestra silueta para que el efecto se vea pues bien, o sea, bien. Ya que aplicamos nuestra sombra, ahora lo que queda es adornar nuestro video, nuestra presentación. Y para esto vamos a utilizar diferentes presets. ¿Qué son los presets? Bueno, simplemente diferentes objetos que podemos darle animación de alguna manera dentro de nuestro video. Los puedes googlear sin ningún problema y te van a aparecer dependiendo de lo que tú vayas a utilizar. En este caso pues yo busqué uno que decía brochazo y eso fue lo que me apareció. Vamos a animar su entrada, porque pues así como que quieta no debe de estar, se ve un poquito gacho. Vamos a darle este efecto y nos va a quedar así. Ya nada más un poquito vamos a ampliarlo aquí para que se note mejor el detalle en la parte de atrás. Ahí está. Ahí podemos ver que ya se ve un poquito mejor. Ya va agarrando forma. Ya podemos ver que ya empieza a agarrar forma esta intro bastante genial. Los accesorios que le quieras poner a tu video ya lo dejo a tu consideración, porque de verdad que hay muchísimos. Los puedes googlear y ahí puedes encontrar muchas imágenes que te puedan servir. Si tú necesitas a lo mejor las que estoy utilizando, déjamelo en los comentarios para que te lo haga llegar y así ya trabajemos con el mismo material. Para darle un poquito de realce al personaje, lo que vamos a hacer es modificar un poco las tonalidades, los colores y todo lo que se tenga que hacer, con tal de que se vea ese estilo diferente a como venía nuestra grabación, para que se note y genere ese impacto visual. Y ya lo único que queda es colocarle los presets para que se vea aún más dinámico esa intro, y la verdad que quede muy chula. Eso ya lo dejo a tu consideración. Lo que sí es que todo debe de ir atrás del personaje principal. Todo debe de ir atrás del personaje principal. Ya si tú quieres ponerle el nombre como yo lo hago, bueno, es más, si quieres que hagamos un video de cómo hice estas letras, pues déjamelo en los comentarios para que hagamos un video sobre ese tipo de letras. Y aquí viene el secreto para corregir el hecho de que te hayas equivocado. Si lo dejaste muy corto, bueno, simplemente vas a estar duplicando la capa hasta donde tú consideres que vas a utilizar y todo lo vas a adecuar, todo lo de abajo. Todas las diferentes capas las pones al mismo nivel para que te dé el tiempo necesario o lo que tú vas a estar utilizando. Y voilà, así es como queda nuestra intro. Yo soy Juanjo y bienvenidos a un video más. Cuando terminemos te vas a dar cuenta que en realidad valió la pena el haber estado sentado unos cuantos minutos. Que déjame decirte que ahorita, porque estamos agilizando las cosas, pero aún así no te lleva mucho tiempo hacer una intro como esta. Si te gustó este video, no te vayas sin antes poner esa manita de color azul. No olvides suscribirte y activar las notificaciones en todas, para que no te pierdas cuando suba un contenido nuevo. Ya viste que está chulo, de rechupete. Así que nada más suscríbete. Déjame en los comentarios si te gusta este tipo de contenido y qué te gustaría ver en un próximo video. O también si quieres que en algún próximo video mande un saludo, mande una felicitación o el comentario que tú quieras, lo puedo decir. Bueno, claro, sí, siempre y cuando no sea grosero, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué te cuento? Gracias por pertenecer a este show, porque siempre te voy a decir que nosotros no somos una familia, somos un show bien montado. Nosotros nos vemos en el futuro. Bye. Wow. Antes de que me vaya, te voy a recomendar este video o este video en el cual te enseño a sacar poderes y a tener un tercer ojo. Ahora sí, ya te lo recomendé, los estás viendo. Ahora sí, vamos.